Lleva por título Jesús y Nicodemo. Leo tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con tu bendición. Amén. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le responde a un hombre. Dios le empieza a hablar a un hombre hipócrita, a un hombre fariseo, a un hombre que no cumplía con la palabra de Dios, un hombre que le gustaba acercarse al Señor en las tinieblas de la noche, a escondidas, con miedo, con temores, con angustias, con lo que dirá el hombre, con lo que dirán los demás. Pero lo bueno de este hombre, que era un principal entre los judíos, llamado Nicodemo, que conocía la palabra de Dios, era un principal de renombre. Así hay muchos dentro de la iglesia también, que son de renombre. Algunos tienen sobrenombre de presbítero, otros tienen sobrenombre de pastor, otros tienen sobrenombre de diácono, otros de capitán, de líder. ¿De qué más? Bueno, eso es ante los hombres. Pero hay algunos, como en Apocalipsis. Mira qué dice el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han leído? A Sardis, ¿verdad? ¿Cómo te conocen los hombres? De renombre. Pero mira cómo el Señor Jesucristo les dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Habíamos leído Juan 3, ahora estamos leyendo Apocalipsis capítulo 3 también. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tenía nombre de que vivía la iglesia, y la misericordia de Dios fue tan grande que aun estando muerto fue enviada palabra de Dios a través de un siervo como Juan. Escribe, diles. ¿Y por qué se había muerto y tenía nombre de que vivía? Le dice el Señor Jesucristo lo que tenía que hacer y lo que había perdido. Sé vigilante, le dijo. No vigilaba. Ya había perdido la vigilia. Ya había perdido vigilar por las noches. Ya había perdido la velad y orad para que no entréis en tentación. Ya había caído en pecado. Y el Señor le dice: vuelve, vigila, sé vigilante, esté atento, mi venida está próximo. Vengo pronto, arrepiéntete. Y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía tenía cosas que tenía que morir en esa vida, que todavía no. Así hay muchos cristianos que todavía no mueren completamente y dejan que Cristo vive en ellos. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es tan triste que el Señor Jesucristo venga
y tú todavía, tus obras no sean perfectas delante de Dios. Y le dice el Señor Jesucristo, acuérdate, ¿cómo empezaste? ¿Cómo eran tus inicios? Si has nacido de nuevo, bueno, tú oras, ayunas, meditas en la palabra día y noche, comes palabra de Dios, comes de rollo, ves la gloria de Dios. Esa es una persona que ha nacido de nuevo, empieza a ver el reino de Dios. Y Nicodemo era un hipócrita delante de Dios. Tenía nombre de principal de la sinagoga de los judíos. Era un principal entre los judíos, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Él sabía que el Señor Jesucristo venía de Dios. Conocía la palabra. Pero hay algo que me impacta. Nicodemo, a pesar que era hipócrita y sus obras no eran perfectas delante de Dios, se acercó a la luz. Hoy en día pasa lo contrario. Hay hipócritas que saben que están mal delante de Dios, que sus obras no son perfectas delante de Dios y se esconden. Se esconden aún conociendo la palabra de Dios, se esconden, no vienen a la luz. Porque el Señor Jesucristo dice, y al mismo Nicodemo después se lo dice, en el capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero Nicodemo era valiente. A pesar de su hipocresía, a pesar que no vivía la palabra de Dios, él se acercó a la luz. Y en medio de las tinieblas, porque es así, tienes que vencer las tinieblas y acercarte a la luz, que es Cristo Jesús. Aunque tú veas tinieblas alrededor, aunque el diablo venga con dardos y te empieza a maquinar en tu mente y a decirte tú no vas a tener perdón, a decirte que contigo no es, a decirte que no, sigue viviendo así, tibio, no prediques, no vayas a la iglesia, no, eso no. Tú tienes que acercarte a la luz. Él sabía que el Señor Jesús venía de noche. El Señor Jesús sabía de Nicodemo. Sabía que Él se iba a acercar. Y como se acercó Nicodemo, el Señor Jesucristo dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es necesario que tú te acerques en la condición que tú te encuentres. Nicodemo era un principal y se acercó. Y a pesar que tenía hipocresía y se acercó a la luz, el Señor Jesucristo le responde, mira. Es que el amor de Dios es tan grande. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesucristo era más que un maestro. Nicodemo todavía no entendía muchas cosas. Solo sabía que venía de Dios, que venía como maestro y hacía señales. A Nicodemo le faltaba una convicción de fe de que necesitaba el Señor Jesús en su corazón, que lo necesitaba porque se encontraba en medio de tinieblas de la noche y se estaba acercando a la luz. Y el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, le responde a Nicodemo, a pesar de su condición. Por eso ven a Jesús, a pesar de cómo te encuentres, acércate a Él, porque Él te va a responder. Hermano, yo siento que Dios no me ama, pues acércate y conoce a un Dios que verdaderamente
ama. Hermano, ¿pero por qué me pasó esto? Bueno, acércate a Dios y conoce la verdad. ¿Por qué juzgar a Dios si todavía no lo conoces? Si todavía no te acercas a Él, no conoces su amor. ¿Por qué hay muchas preguntas, muchas dudas como Nicodemo? Acércate al Señor Jesús. Y él, a pesar que Nicodemo estaba mal, el Señor Jesucristo le responde. ¿Por qué? Porque a pesar que eran tinieblas alrededor como la noche, oscuridad, a pesar que vivía hipócritamente delante de los ojos de Dios, a pesar que sus obras no eran buenas delante de Dios porque se escondían, Nicodemo tenía miedo de que alguien lo descubriese, porque era un principal de los judíos. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo a Nicodemo. Nicodemo sabía que el Señor había hecho señales. Una de las señales es en las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino, que no lo podía hacer ni la Virgen María. Por eso se rompe toda doctrina que Jesucristo es mayor, aún de la Virgen María. La Virgen María no podía convertir el agua en vino. El Señor Dios Todopoderoso, Dios, el Señor Jesús, sí podía. Es que cuando los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y eso se cumplió en el Señor Jesucristo porque Él es Dios. Sí, hermano, sí. En una oportunidad le dijeron al Señor: ¿y quién es usted para perdonar pecados? ¿Solamente Dios? Bueno, para que sepas tú, oye, incrédulo, ¿cómo decir? Que toda potestad les dada también al Hijo del Hombre. A este paralítico le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Le perdonó sus pecados, es que Él es Dios. Y bueno, Nicodemo veía las señales, veía que Él venía de Dios. Pero a pesar de que veía cosas, señales y todo, Nicodemo todavía no nacía de nuevo. Y el Señor Jesús le dice: de cierto te digo. O sea, es puramente verdad lo que te voy a decir. Que la persona que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, si hay un nuevo nacimiento, sí, para que puedas ver solamente el reino de Dios. Hoy en día hay creyentes que han nacido de nuevo y solo se lo pasan viendo. Se han conformado con ver el reino de los cielos. Se han conformado con ver un sidoso sanado. Se han conformado viendo a otros hermanos predicar y él no predica. Se han conformado viendo a pastores predicar, a siervos de Dios predicar. Usan las redes sociales y son ver solamente el reino de Dios. Solamente son ver y ver y ver, y ellos no se esfuerzan y ellos no quieren entrar. Ellos mismos no quieren entrar, solamente quieren ver señales, ver sanamientos, ver cuántas cosas, ver prodigios. Así hay muchos en la iglesia que han nacido de nuevo, pero solamente ven el reino de los cielos. Ve gente sanada, ve al pastor predicar, al siervo de Dios, usa sus redes sociales: hoy día voy a ver a tal pastor, y son ver nomás. Voy a ver la prédica de Gigi Ávila, del pastor Carlos Guerra, de Eugenio Macías, y son de ver nomás. Son solamente de ver, y han nacido de nuevo. Hoy en día abundan esos cristianos que solamente ven el reino de los cielos porque han nacido de nuevo. Mira, te digo algo, Nicodemo también veía señales y él todavía no había nacido de nuevo. Y él se acercaba al Señor Jesús. O sea, te ganas.
y no había nacido de nuevo. Y el Señor Jesús les dice algo más profundo. De cierto te digo, que si tú no naces del agua, bautismo en agua, si tú no naces de nuevo, Nicodemo, en agua y en el Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Mira que el Señor Jesús, una cosa es ver, así como tú lo haces, ver señales, ver al pastor predicar, como estás acostumbrado, ¿verdad? Solamente ver. Otra cosa es entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del agua. Bautismo en agua. Bautizarte en agua. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y nacer del Espíritu. Para que puedas entrar al reino de los cielos, tienes que bautizarte en agua. Y que Dios dé testimonio, como dio testimonio del Señor Jesucristo. Se abrieron los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí fue cuando Dios dio testimonio. ¿Cuándo qué? Cuando subió el Señor Jesús de bautizarse en agua, la voz de Dios vino: este es mi Hijo amado. Cuando tú te bautizas en agua, empiezas a ser miembro del cuerpo de Cristo, Hijo de Dios. Dios tiene que dar testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de quiénes son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios. Para heredar el reino de los cielos, tienes que bautizarte en agua y nacer del Espíritu Santo de Dios. Recibir el bautismo del Espíritu Santo para que seas lleno del Espíritu Santo y puedas entrar al reino de los cielos. Pero hoy en día la iglesia se ha conformado con nacer de nuevo y solamente ver el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto ya para terminar: entrad por la puerta estrecha, esfuérzate, porque muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Oramos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu mensaje, por tu palabra. Sea glorificado tu nombre. Toda la honra y toda la gloria siempre será para ti. Señor, yo te pido que este mensaje, ayúdanos a entender, a comprender muchas cosas. Que la persona que me esté escuchando y no haya nacido de nuevo, yo te pido, Señor, que lo ayudes. Se ha propuesto en su corazón buscarte a pesar de su condición. Señor Jesús, responde. Hazle ver. Abre sus ojos, abre su entendimiento. Y si nace de nuevo, Dios mío, ayúdale a que nazca del Espíritu y que se bautice en agua para que pueda entrar al reino de los cielos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a terminar este mensaje. Es ahí cuando Nicodemo no entendía y el Señor Jesucristo le dice: bueno, Nicodemo, si te digo las cosas terrenales y no entiendes, no vas a entender las espirituales. Si lo que te digo no entiendes, así hay personas que todavía no entienden.
Y es ahí cuando el Señor Jesucristo agrega una cosa que queda marcado en cualquier corazón. Porque de tal manera amó Dios este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Eso es una de las señales que te tienen que acompañar si tú crees en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, de tu interior correrían ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y lo escribe Juan, precisamente en el Evangelio de Juan. Así que espero que medites tu vida en cómo estás delante de Dios. Si te has quedado viendo el reino de Dios, procura entrar. Procura ser lleno del Espíritu Santo. Procura bautizarte en agua si todavía no lo has hecho. Anhélalo y esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate si quieres entrar. No te vaya a tomar el Señor como ladrón en la noche y te quedes como las 5 vírgenes. Eran vírgenes. Ahí se cumple la palabra de Dios. No se basta solamente nacer de nuevo. Hay que esforzarse para nacer del Espíritu y del agua. Así como sopla el viento y no sabes de dónde viene, así son los que son guiados por el Espíritu. Ya no vives tú, sino el que Dios Todopoderoso te empieza a guiar, el Espíritu Santo. Y ellos son hijos de Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Procura ser lleno del Espíritu Santo. Las 10 eran vírgenes, 5 fueran prudentes, llenas del aceite, tenían aceite, y habían 5 insensatas que estaban apagadas, ya no eran luz. Y se quedaron en las tinieblas, se quedaron sin luz. Eso también va a pasar. Algunos cristianos llenos del Espíritu Santo serán arrebatados y algunos insensatos se quedarán a las tinieblas de la noche, al día de tinieblas, de angustia, de llanto, a la gran tribulación. Así que te insto, busca de Dios en la condición que tú te encuentres. Y no te muevas como Nicodemo hasta que haya respuesta de parte del Señor Jesús. ¿Y dónde la vas a hallar? En su palabra. Así que bendiciones para todos. Espero seguir compartiéndoles lo que Dios me ponga a hablar. Así que bendiciones y Cristo viene pronto.